Continuamos. Entonces, habíamos dicho que lo que propone el método Harvard de resolución colaborativa de conflictos es que la mayor cantidad de veces se resuelva teniendo en cuenta principalmente que ambas partes satisfagan sus intereses de fondo. También habíamos dicho en lecciones anteriores que los métodos que se resuelven en base a los intereses, los métodos de resolución de conflictos que resuelven en base a intereses son la negociación, la conciliación, la mediación y después habíamos visto la facilitación del diálogo. La negociación en este método, las partes se sientan a dialogar y ponen sobre la mesa sus intereses buscando cómo resolverlos de un modo satisfactorio para todos. Esta es la base. Luego la conciliación es exactamente un proceso de negociación, pero conducido por un experto en la materia que además conoce este método de negociación colaborativa y ayuda a las partes a construir un acuerdo donde los principales intereses de ambos sean satisfechos. La mediación es muy parecido. Es un proceso de negociación colaborativa entre las partes conducido por un experto en negociación colaborativa, que es el mediador, quien va a través de preguntas encontrando cuáles son los principales intereses de ambas partes y les plantea ver cómo pueden hacer para resolverlo, dando satisfacción a los intereses de ambos y no perjudicar, es decir, y no dando satisfacción al interés de uno a costa de perjudicar los del otro. Habíamos hablado de que también la facilitación del diálogo entre grupos grandes se hace con exactamente el mismo método, ¿sí? Ir dando la palabra y ver cuáles son los intereses de fondo y cómo se pueden conciliar. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de cuáles son los intereses? Cuando entramos en un conflicto, fácilmente nos identificamos con la posición inicial que tomamos, con el reclamo, y creemos que nuestros verdaderos intereses de fondo son exactamente eso que estamos reclamando. Y la verdad es que el reclamo es la forma que encontramos de dar satisfacción a los intereses. Para poder resolver de una manera que no sea confrontativa, sino colaborativa, como el choque estuvo en la forma de resolverlo, es decir, en el reclamo versus el rechazo, tenemos que ir un poco más atrás y darnos cuenta, preguntándonos a nosotros mismos, qué problemas estamos solucionando con esto que reclamamos, ¿sí? Para eso es importante que nos conozcamos a nosotros mismos y que seamos capaces de contactar con nuestros deseos más íntimos y decirnos la verdad a nosotros mismos. Entonces, para identificar los intereses nuestros es un proceso hacia adentro de autoconocimiento y de autocontacto. Hacia afuera, para poder identificar los intereses de la persona con la que estoy teniendo el conflicto, necesito hacer una escucha activa. Por eso estamos aprendiendo escucha activa en culturas juveniles, que la estamos articulando con sociología, una comunicación eficaz, una escucha activa, entender cómo percibe el otro las cosas, qué está mirando, qué teme, qué está defendiendo. Para eso tengo que escucharlo. Y además la empatía, poder darme cuenta cómo se está sintiendo con esto, darme cuenta cuál es su perspectiva. No significa darle la razón, no estamos hablando de dar la razón, estamos hablando de poder sentir o darnos cuenta qué es lo que siente, cuáles son sus emociones, cuáles son sus temores, desde dónde está mirando el problema, cuáles son sus necesidades, ¿sí? Estos dos movimientos son importantes para poder solucionar el conflicto de forma colaborativa en base a intereses. Si nos salen a la luz cuáles son los intereses, no podemos encontrar un modo de solucionarlos. Hemos buscado esta imagen de un iceberg para poder representar la diferencia entre las posiciones o lo que se reclama versus lo que se rechaza con los intereses de fondo, ¿sí?
Así como la disputa, es decir, la situación por la cual pelean y toma estado público y todo el mundo se entera que se pelearon, se gritaron, se dijeron, se quitaron cosas, lo que sea, eh, es apenas una parte del conflicto y el conflicto va mucho más profundo en cuanto a la relación, hay desconfianza, puede haber celos, puede haber temores, puede haber necesidad de seguridad que no se la está teniendo, etcétera, ¿sí? El conflicto, digamos, de fondo es algo que tiene que salir a la luz y la disputa es la fase pública. De la misma manera, las posiciones es el reclamo de una de las partes versus el rechazo o el contrarreclamo de la otra. Por ejemplo, no toquen esta ley si queremos tocar esta ley. Dame permiso para salir, no te doy permiso para salir. Eh, quiero comprar un auto, no, vamos a usar la plata en otra cosa. En el fondo de ese reclamo y rechazo hay intereses. Estos intereses pueden ser efectivamente aquello por lo que se está peleando, ¿m? Una cosa, un bien, una lapicera, un cargo, un objeto. También puede ser que se esté peleando por principios, mi prestigio, mis valores, lo que creo justo. También es posible que en el fondo se esté peleando por territorio. Este es mi lugar. Esta actividad me corresponde a mí. Yo estoy a cargo de esto. No invadas mi espacio, no invadas mi territorio. O las relaciones. Como vimos en culturas juveniles, los 5 axiomas, el quinto axioma dice, toda comunicación implica una propuesta relacional que puede ser simétrica o complementaria. Cuando una de las partes propone una relación y la otra no la acepta, hay posibilidades de que surjan conflictos. Por ejemplo, este es un igual a mí y me quiere mandar. No tiene autoridad para mandarme, no le reconozco esa jerarquía sobre mí, no le voy a obedecer. O tengo autoridad sobre vos, estoy a cargo tuyo, estoy a cargo de tu seguridad, dependés de mí y como yo estoy a cargo tenés que obedecerme. Las relaciones conflictivas son cuando son simétricas y están compitiendo porque uno quiere ser superior al otro, por ejemplo, los celos entre hermanos, o cuando la relación naturalmente es jerárquica y el subordinado no acepta la autoridad del superior o el superior no quiere ejercer su autoridad y pretende que, que el otro resuelva solo. O cuando hay cualquier tipo de desacuerdo en cuál es la relación que los une, hay, digamos, ese puede ser el fondo de un conflicto y se manifiesta en reclamos y rechazos que en el fondo son como simbólicos de estos conflictos de fondo. Para saber cuando no nos damos cuenta cuáles son los intereses de fondo que no se están satisfaciendo, y que están como muy disfrazados debajo de una posición que parece caprichosa, tenemos que empezar a investigar cuáles son los intereses más poderosos que todos los seres humanos tienen. Cuando alguno de estos intereses la persona los siente amenazados o los quiere proteger, posiblemente esto sea lo que esté en el fondo del reclamo o del rechazo en un conflicto. Vamos a mirarlos un poquito. Hay una especie de pirámide propuesta por un autor que se llama Maslow, donde clasifica todas las necesidades humanas básicas, desde las más básicas hasta las más refinadas, en una sociedad medianamente avanzada y en una persona que ya tiene satisfechas las necesidades más básicas, empieza a prestarle más atención a necesidades
más refinadas, más específicas. A la base de todo están las necesidades fisiológicas, alimentarse, dormir, vestirse, no pasar frío, etcétera. Cuando alguna de estas necesidades no está satisfecha, va a haber lío, va a haber conflicto. Otra necesidad es un bienestar económico, no solo satisfacer las necesidades básicas, sino mantener el estándar económico al que uno está acostumbrado. Para alguien con mucho poder adquisitivo, el bienestar económico exige un montón de cosas. Para otro que está acostumbrado a arreglarse con menos, su bienestar económico es lo que siempre está acostumbrado, no bajar, no decaer, ¿sí? Cuando nuestro bienestar económico, aquello que estamos acostumbrados, peligra o tenemos miedo de que ya no nos alcance para lo que nos estaba alcanzando, nuestro dinero posiblemente se manifieste en forma de conflicto, en diversos conflictos, ¿sí? Puede ser que se pida un aumento de sueldo, puede ser que haya una protesta pidiendo, o una huelga pidiendo apertura de paritarias, puede ser que se amenace con renunciar al trabajo si no se consigue una mejora, etcétera. Después, el tema de la seguridad. La seguridad, nuevamente, puede ser muchas cosas diferentes para cada persona. Tenemos miedo de que nos roben, tenemos miedo de que invadan nuestra propiedad, tenemos miedo de perder eh, eh, a nuestras posesiones, tenemos miedo eh, de diferentes cosas cuya necesidad es sentirnos seguros, de ir solos a algún lado, la seguridad sería ir acompañados, seguridad en un sentido amplio. Después están las necesidades sociales. Aquí está la necesidad de ser aceptado, incluido, pertenecer, ser valorado por nuestros pares, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros vecinos. Cuando sentimos que está amenazada esa seguridad de tener cierto prestigio o buen nombre entre las personas que nos rodean y con las cuales nos relacionamos, puede haber conflicto. Por ejemplo, estuviste hablando mal de mí, me dejaste mal parado delante de todos, ¿sí? Hay una necesidad eh, que está amenazada en el fondo, es el miedo que tengo al rechazo social, a que no me quieran más, a que me excluyan. ¿M? Entonces, si yo tengo miedo para proteger eso, esa es mi inclusión, mi sentido de pertenencia, la aceptación entre mis pares, y voy a hacer conflicto o voy a hacer reclamo a aquel que yo siento que amenaza esto, ¿no? Por ejemplo, si alguien habla mal de mí, eso puede llegar a provocar que me rechacen mis amigos. Conseguidos estas necesidades básicas, ya me pongo un poco más exigente y puede ser que haga algún conflicto, algún problema o algún reclamo cuando lo que veo amenazado es mi autoestima. Es decir, cuando alguien me pone el dedo en la llaga y hace que yo me sienta que no valgo nada, posiblemente voy a provocar algún conflicto, algún reclamo que puede llegar a no notarse en absoluto que en el fondo lo que me pasa es esto, que yo veo peligrar la estima que yo tengo de mí mismo si acepto algo que me estás ofreciendo, imponiendo o dejando de lado o algo que yo podría perder. Cuando lo que estoy defendiendo es mi autoestima, eh, voy y peleo por ello, eh, por ejemplo, en cosas que si yo no lo hiciera, yo me sentiría muy mal conmigo misma. Voy y lucho por algo porque si no lo hiciera, me sentiría muy mal conmigo misma. Me sentiría culpable, me sentiría que valgo poco. Y finalmente, la realización personal, que son, este sería el interés de fondo cuando termino peleando, discutiendo o reclamando algo que me hace sentir que no estoy teniendo la vida que quiero tener y que no estoy haciendo las cosas que quiero hacer y que por este camino no estoy siendo feliz.